¿Qué es una válvula electrónica de 3 vías? Conocida como válvula de 3 vías o válvula electrónica de expansión de 3 vías, esta válvula es un dispositivo que tiene la función de permitir o de bloquear el paso de refrigerante de los evaporadores del congelador y el conservador. Esta válvula se usa en evaporadores independientes, uno en el área del congelador y otro en el conservador. Estas se encuentran en equipos modernos. El tubo de mayor grosor lo identificamos como entrada del refrigerante hacia la válvula. Uno de los tubos mayormente viene identificado con un color azul, donde nos dice que es el capilar que está destinado a transportar el refrigerante para hacer la expansión en el evaporador del congelador. El último tubo nos dice que es el capilar que está destinado a transportar el refrigerante para hacer la expansión en el evaporador del conservador. Las bobinas de la válvula vienen con un trabajo nominal de 4 a 12 voltios. Las bobinas vienen enumeradas desde el número A al número 6 y podemos hacer la medición de las bobinas de esta manera. Bobina A viene desde el punto L5, valor aproximado de lectura T, 80Q. Bobina B viene desde el punto 2 y 6, valor aproximado de lectura, 8 OK. Común viene desde el punto 3 y 4, marca continuidad T, 0,1, 19. ¿Qué es el termostato? Un termostato es el componente de un sistema de control simple que abre o cierra un circuito eléctrico en función de la temperatura. Su versión más simple consiste en una lámina metálica como la que utilizan los equipos de refrigeración para apagar o encender el compresor. ¿Qué es un bimetal? Un bimetal de nevera es un interruptor de temperatura, formado por dos metales, de ahí su nombre bimetal de refrigerador. Estos bimetales que están dentro del dispositivo se doblan con la temperatura, decir si hay mucho frío, baja temperatura, el bimetal se contrae o se dobla y si existe calor, alta temperatura. Funcionamiento del bimetal: desconectar la resistencia de descongelamiento cuando ya no tenemos hielo excesivo en el evaporador. Porque la resistencia se ha encargado de descongelar todo ese hielo sobrante, entonces ahí es donde entra la labor del bimetal de cortar la energía hacia la resistencia porque ya no hay más hielo que descongelar en el evaporador. ¿Qué es filtro secador o deshidratador? Es el responsable por evitar que impurezas o humedad pasen hacia el elemento de control, tubo capilar o válvula de expansión, o hacia el propio compresor. Por eso, es esencial que se use un modelo de buena calidad y que sea adecuado al equipo en donde se instalará. Una de las principales funciones del filtro es la de absorber humedad en el sistema. Aún después de realizar un proceso de vacío correctamente, podría existir humedad, por eso el filtro es muy importante. Además, el filtro también tiene la función de impedir que pasen partículas sólidas, astillas metálicas de acero o de cobre, residuos de soldado. ¿Qué es la resistencia de deshielo? Su función es calentar cada cierto tiempo y así descongelar cuando el refrigerador se escarcha. De esta manera junto a otras piezas equilibra la temperatura del mismo, permitiendo que el refrigerador descongele y no exista exceso de hielo que pueda obstruir el paso de aire a las distintas zonas. ¿Qué es el timer? El timer es un dispositivo principal. Este mecanismo es el encargado de energizar al motor y a la resistencia en su debido momento, pero nunca los dos al mismo tiempo. Cuando el programador energiza al compresor, este lo hace entre 6 horas a 12 horas dependiendo del tamaño del refrigerador. Después de este tiempo de trabajo del compresor, hará el cambio hacia la resistencia para el descongelamiento y esto lo hará entre 10 minutos a 25 minutos. Realizando todo este proceso con un reloj. ¿Qué es un kit de arranque? El sistema de arranque de un compresor hermético es un dispositivo para desconectar el condensador de arranque o bobina de arranque cuando el motor alcance la velocidad normal de funcionamiento. El dispositivo de arranque puede ser bien un relé de intensidad, o un relé de tensión, o bien un semiconductor denominado PTC, coeficiente de temperatura. A su vez cuenta con un dispositivo llamado Clixon que es un interruptor termostático, un protector térmico compuesto por un bimetal, que cuando llega a una determinada temperatura, salta, haciendo un sonido, cortando el paso de corriente. Cuando las condiciones de temperatura vuelven a ser idóneas vuelve por sí mismo a su posición inicial. ¿Qué es la tarjeta electrónica? La tarjeta electrónica es el cerebro del refrigerador y es la que permite llevar a cabo cada una de las funciones de manera consistente y eficiente. La gran mayoría de las fallas en el funcionamiento de cualquier refrigerador que funciona con tarjeta electrónica se deben a daños en la misma. Uno de los motivos más frecuentes por los que la tarjeta del refrigerador suele dañarse, es por estar expuesta a la humedad. Teniendo en cuenta que la tarjeta se encuentra con conectores y es la parte en donde entra la corriente a la energía eléctrica, hace camino la humedad y la tarjeta va carbonizándose. Esto ocasiona el deterioro de la tarjeta que, o bien puede ser reparada o bien puede ser reemplazada. La tarjeta del refrigerador es la que se encarga de procesar todas las órdenes, y es la tarjeta principal del electrodoméstico. Es la que controla el normal funcionamiento.
En ella se conectan las terminales de los componentes principales como, el compresor, los ventiladores o abanicos, los motores, diversos tipos de sensores, entre otros componentes como la resistencia de deshielo. Controla los ciclos de congelamiento y descongelamiento tanto la temperatura interna del refrigerador. Esto es posible porque la tarjeta del refrigerador está repleta de componentes electrónicos que sirven para habilitar ciertos sectores. Cada sector tiene su función específica, por lo que es importante que la tarjeta funcione, para que el refrigerador cumpla su tarea sin fallas. ¿Qué es una válvula de servicio? Las válvulas de servicio son dispositivos que permiten el acceso en sistemas de refrigeración herméticos. Es una pequeña longitud de la tubería de cobre con una pieza de bronce roscada en uno de sus extremos, donde tiene un pivote válvula que permite aperturar y cierra el paso de gases y fluidos. Esta va unida al lado de succión y al lado alto del sistema. Esta ayuda a la medición de presiones, a la limpieza y a la respectiva carga de refrigerante en el sistema. Motor ventilador. Conocido como ventilador, forzador de abanico, es un aire componente fundamental en el refrigerador. Es un motor que al funcionar hace circular el aire por el refrigerador. Generalmente el ventilador está ubicado en el congelador del frigorífico. Su función es primordial y doble. Por una parte previene que se genere escarcha en el sector del congelador, sistema no frost, y por otra mantener y hacer circular el aire fresco por el refrigerador. En algunos modelos también se ubica otro por atrás y abajo del refrigerador, por el sector de la bandeja de agua, donde su función principal también es hacer circular el aire caliente que se genera ahí. Con cierta frecuencia estos componentes y llamando ventiladores producen fallas en los refrigeradores que son casi en su totalidad solucionables en corto tiempo. Cabe mencionar que cada ventilador tiene especificaciones propias a la marca, modelo y potencia del refrigerador, es decir, no todos los ventiladores sirven para todos los refrigeradores. Para eso es esencial saber sus características que se encuentran en la etiqueta de especificaciones a la hora de reemplazarlo. ¿Sensor de temperatura? Es una sonda de temperatura o sonda térmica. Es un dispositivo que, por medios mecánicos o eléctricos, transmite de un lugar, emisor, a otro, receptor, la temperatura del emisor. Se utilizan instalaciones térmicas, tanto de los edificios, calefacción, climatización, como en la industria, pero también en la cocina. Su función es diferente que la de un termostato. Este actúa cuando la temperatura del emisor llega a cierto punto determinado, temperatura de consigna, abriendo o cerrando un contacto. Eso quiere decir que el termostato es, en sí mismo, el receptor. Por el contrario, la sonda es solo un transmisor, mide la temperatura del emisor, y lo transmite para que el receptor actúe como convenga. Tampoco debe confundirse con un termómetro, dispositivo que se limita a medir la temperatura y reflejarla en un lector, sin ninguna otra acción interior.